Libros de texto gratuito en México. Quinto grado. Libro de proyectos de aula. Proyecto 1. Título del proyecto: Que fluyan las descripciones. El propósito de esta aventura de aprendizaje es reconocer diversas maneras de emplear descripciones en tus textos escolares. En la etapa de planeación, los alumnos realizarán junto con su maestro las siguientes actividades. De manera individual y con apoyo de un adulto, leer la página 14 del libro Nuestros Saberes. A partir de las preguntas de un familiar, escribir lo que se hace durante un día, utilizando las preguntas centrales para escribir narraciones: quién, cómo, cuándo y dónde. En comunidad de aula, con ayuda de su maestra o maestro, leer un texto sin signos de puntuación. Durante la lectura de la maestra o maestro, de manera individual en una hoja impresa del texto leído sin signos de puntuación, identificar y escribir los signos que se seleccione en el lugar conveniente. En plenaria, hacer un comparativo sobre el lugar de elección para la puntuación del texto. De manera individual, leer en casa las páginas 14, 15 y 16 del libro de Múltiples Lenguajes. En pequeñas comunidades, a partir de un dibujo proporcionado por la maestra o el maestro, escribir en un cuaderno la descripción de lo que se observa en el dibujo. En comunidad de aula, con la asesoría de la maestra o maestro, observar las imágenes de la página 10 del libro de proyectos de aula y hacer descripciones habladas de las ilustraciones. De manera individual, responder las preguntas de la página 11 del libro de proyectos de aula. En pequeñas comunidades, leer la página 12 del libro de proyectos de aula. De manera individual, buscar en el diccionario las palabras resaltadas en el texto, escribir en el cuaderno las palabras y el significado que se encontraron. En comunidad de aula, con la asesoría de la maestra o maestro, leer las páginas 14 y 15 del libro de proyectos de aula para identificar acciones a realizar en el proyecto. Reunirse en pequeñas comunidades y ponerse de acuerdo para conseguir los materiales que se necesitarán para realizar el proyecto. En la etapa de acción del proyecto, con ayuda del maestro, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades y con apoyo de tu maestra o maestro, buscar en bibliotecas, libros, revistas y en Internet la situación del agua en la comunidad cercana a la escuela. En plenaria, cada comunidad compartirá lo investigado con diferentes materiales elaborados para este fin. De manera individual, escribir en hojas de reuso, fichas o en el cuaderno, breves descripciones sobre la situación del agua en la localidad. En pequeñas comunidades, en las descripciones elaboradas, agregar ilustraciones para adaptarlas al libro acordeón que se elaborará para cerrar el proyecto. En Vinas, intercambiar las breves descripciones e ilustraciones que se elaboraron. Usar preguntas de reflexión para identificar posibles cambios. De manera individual, elaborar un registro en el cuaderno tomando como ejemplo el diseño de la página 18 del libro de proyectos de aula. De manera individual, de ser necesario, modificar las descripciones, considerando las observaciones que hicieron los compañeros, para preparar la última versión que se utilizará en el libro acordeón. En la etapa de intervención, los alumnos realizarán las siguientes actividades. De manera individual, seguir las instrucciones de las páginas 19 y 20 del libro de proyectos de aula para terminar el libro acordeón sobre el cuidado del agua. Con ayuda de la maestra o maestro, organizar cómo exponer y apreciar los trabajos de la comunidad. En comunidad de aula, montar una exposición de libros acordeón con descripciones sobre el cuidado del agua en la comunidad. De manera individual, practicar lectura de auditorio, para compartir con todo el grupo las descripciones que cada alumno realizó. Con ayuda de la maestra o el maestro, realizar una asamblea de grupo, donde se consten las preguntas descritas en la página 20 del libro de proyectos de aula. En comunidad de aula, acordar dónde y cómo compartir los libros acordeón elaborados en la biblioteca del aula o de la escuela. En asamblea de aula, identificar problemáticas destacadas en las descripciones por los compañeros y pensar y escribir posibles soluciones al problema identificado. Escribir en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron para describir la situación del agua en su comunidad con su libro acordeón.